En este vídeo voy a realizar la tipificación y el análisis caracterológico de Andy, el protagonista de la película Cadena Perpetua, que se considera una de las mejores películas del siglo XX, como ejemplo ilustrativo del 5 conservación en el cine. Es decir, que yo ya había realizado para mi canal una exposición del 5 conservación a propósito del protagonista de la serie Mr. Robot, Elliot Alderson. Lo que pasa es que entiendo que no todo el mundo tiene el tiempo para poder ver una serie con 4 temporadas y que los episodios suelen ser largos en Mr. Robot. Así que me parece que es más práctico proporcionar el ejemplo de una película. Evidentemente el vídeo de Mr. Robot sigue estando disponible en mi canal para quien quiera, pero para ir de una manera más rápida, que no suponga consumo de tanto tiempo, pues para ver una sola película, para enseñar el 5 conservación, yo creo que esta es la mejor que se puede proporcionar, la mejor película para enseñar a un 5 conservación, ¿no? Entonces esta es por tanto la que yo he escogido. Entonces, como ya había adelantado, nuestro protagonista, Andy Dufresne, es un ejemplo de 5 conservación en el cine, al cual se le llama refugio. También en algunos libros se le encuentra con otros nombres como castillo o guarida, pero vamos, el más estándar es refugio, ¿no? Entonces, precisamente en esta escena le estamos viendo encerrado en un refugio, porque efectivamente él atranca la puerta y se queda efectivamente encerrado dentro, se construye ese refugio. Entonces, una cosa que quiero adelantar sobre el significado de esta pasión satélite, que a continuación voy a explicar más en detalle, pero una cosa que quiero adelantar es que el refugio del 5 conservación no necesariamente ha de ser entendido siempre en un sentido literal, es decir, como un refugio físico, como una habitación. En muchos casos eso efectivamente es así, pero la idea principal de refugio en realidad es la propia mente del 5 conservación. Es decir, el primer refugio del 5 conservación no es irse a su casa o irse a su despacho. Pueden hacerlo, pero el primer refugio es subirse a la mente y quedarse como encerrados, protegidos, guarecidos dentro de su propia mente, ¿no? Esa es la primera idea de refugio. Luego es cierto que pues toda persona tiende a proyectar en el ambiente el patrón de su propio tipo de personalidad, ¿no? Entonces, en el caso de los 5 conservación, pues sí que es común verlos que son personas que les gusta efectivamente estar, a lo mejor en su caso tienen un cuarto que es solo para ellos, o si trabajan en la universidad, pues les gusta mucho estar en el despacho. Pero la idea principal del refugio, ya digo, es sobre todo de tipo mental. Y que sea el refugio en un sentido literal, pues a veces se da y otras veces no necesariamente se tiene que dar. Entonces a continuación vamos a ver lo que entiende Claudio Naranjo por esta pasión satélite de 5 conservación de cueva o refugio. Entonces nos dice, la necesidad de retirarse es una característica clara para el 5 conservación. Pero hay que tener en cuenta que cada subtipo de los 5 tiene algo de eso, alguna necesidad de retirarse. Eso puede entenderse de distintas maneras. Una es desde el punto de vista de las relaciones interpersonales, que el enatipo 5 es lejos primario, lejos secundario, es decir, doblemente alejado. Ahí es donde vemos esa necesidad de retirarse, característica de todos los subtipos del 5, lo que pasa es que luego hay un espectro y efectivamente el 5 conservación es el que más lleva al extremo esta necesidad de retirarse, ¿no? También puede entenderse desde el punto de vista de que la fijación del 5, del aislamiento, también se habla de aislamiento como mecanismo de defensa, pues llega a su cumbre con el 5 conservación, ¿no? En el caso del conservacional, la pasión tiene mucho que ver con encontrar refugio, erigir altos muros que lo separen de un mundo que puede invadirlo, que puede sacarlo de un pequeño mundo precioso que esconde en su interior. Entonces, esto que dice Claudio Naranjo de encontrar refugio, de erigir altos muros que lo separen de un mundo que puede invadirlo, puede entenderse en dos acepciones. Una es la acepción literal, es decir, encontrar literalmente un refugio de altos muros, es decir, que encontrar, por ejemplo, un lugar en la casa donde ponga echa el pestillo y donde diga, bueno, pues durante estas horas no quiero que nadie me moleste.
Eso puede ser correcto, sería la acepción literal, pero yo creo que lo que realmente quiere decir Claudio Naranjo es una acepción más abstracta. Es decir, esto de erigir altos muros es más en el sentido psicológico que en el sentido literal. Es decir, que el 5 conservación es el 5 que más guarda su privacidad cuando está con otra persona, que se demuestra más emocionalmente tacaño, más lacónico. Entonces esto de erigir altos muros es como que es el 5 que más guarda las distancias psicológicas con el otro, ¿no? Que interpersonalmente más mantiene ese desapego característico de todos los enatipos 5. Esto es lo que yo creo que realmente y de manera más profunda se debe entender por eso de erigir altos muros. Esos altos muros en primer lugar son de tipo psicológico, más que necesariamente de la acepción literal, ¿no? Aunque te digo que eso también puede darse, ¿no? Entonces la idea de la autoconservación se hace más clara si nos lo imaginamos como firmes partidarios del retiro en una cueva. El 5 conservación limita extremadamente sus necesidades y sus deseos. Efectivamente, es el 5 más austero, sin la menor duda. De hecho, podría ser perfectamente decirse que es el subtipo más austero de los 27 subtipos del enagrama. Es el 5 conservación. Luego, en contraste con el 5 sexual, que por su instinto sexual no renuncia tanto al deseo, en el 5 conservación sí se ve eso, ¿no? El mayor desapego incluso de sus propios deseos. Es decir, ese es el que está como más cercano a lo que los estoicos llamaban ataraxia, de no querer ser perturbados emocionalmente, ¿no? Ya que cada deseo podría significar para él un estatus de dependencia, es decir, una limitación de su sentido de autonomía o una pérdida de autocontrol. Como cada subtipo conservación, este también está ligado a la supervivencia y a lo concreto, apegado a los objetos y el espacio personal. Entonces eso también puede verse desde el punto de vista de la interacción entre la pasión y el instinto, ¿no? Tenemos la pasión de la avaricia, que también puede entenderse como la avaricia como un apego, y luego tenemos el instinto de conservación. Entonces, apego a lo conservacional da lugar a esto que está diciendo Naranjo. Apego a objetos concretos, apego al espacio personal. Este es mi espacio, solamente en mi espacio. Este es mi tiempo y solamente en mi tiempo. Y no quiero que nadie lo invada. Esto sería lo que se debe entender por avaricia dentro de lo conservacional. Pero como 5, es decir, en tanto que sigue siendo un 5, que es el más mental de los caracteres mentales, recuérdese que el 6 es el mental y luego visceral, y el 7 es el mental y luego emocional, mientras que el 5 es doblemente mental, es decir, es el más mental de los mentales. Es en el pensamiento, en la reflexión incesante sobre la manera de sobrevivir y de vivir, mediante la limitación de perturbaciones externas, y aquí recuérdese eso que decía anteriormente Claudio Naranjo de erigir altos muros que lo separen de un mundo que puede invadirlo. ¿Qué gana con eso? Pues eso que está diciendo ahora Claudio Naranjo, la limitación de las perturbaciones externas, ¿no? Donde encuentra el refugio más grande, ¿no? Es decir, sigue siendo un conservacional que está ligado a la supervivencia y lo concreto, pero ya digo, como 5, pues encuentra en el pensamiento el refugio más grande, y eso es lo que yo estaba diciendo al principio, ¿no? Que no necesariamente esta idea de refugio ha de ser tomada literalmente, aunque eso se va a ver en una gran mayoría de casos, pero que, digamos, el entendimiento más profundo que se puede tener de la pasión satélite del 5 de conservación sería esto que dice Claudio Naranjo en esta última línea, ¿no? El refugio más grande realmente está en el pensamiento, ¿no? Esa es la idea que quiero transmitir, ¿no? Esa es la idea más profunda, más que decir necesariamente refugio de una habitación, pues es esa. Y luego eso que dice Claudio Naranjo de reflexión sobre la manera de sobrevivir, pues eso también lo vemos reflejado en la historia del pensamiento, ¿no? Ha habido grandes escritores, filósofos pertenecientes a este subtipo, ¿no? Por ejemplo, el filósofo sefardita Baruch Spinoza era de este subtipo 5 conservación. Entonces estas son las características claves, que es lo que Claudio Naranjo entiende por esta pasión satélite de refugio. Entonces, en primer lugar, quiero decir que la fórmula de funciones para este subtipo sería pensamiento primario, pensamiento secundario, eso es lo que define como un 5, y luego ahora dentro de los tres subtipos del 5, el conservacional es el activo
o también se puede decir orientado a la acción, visceral o instintivo, ¿no? De distintos nombres. Ese es el 5 orientado a la acción, digamos, ¿no? Mientras que el 5 social es el pensamiento, pensamiento, subtipo pensamiento, y el 5 sexual es el pensamiento, pensamiento, subtipo emoción, ¿no? Entonces, digo, quizá esta mayor visceralidad, este carácter más orientado a la acción dentro de que es un 5, no resulte obvio desde el exterior, pero sí se demuestra en el hecho de que este 5 de conservación tiene un sentido más estratégico en los otros 5, en su manera de abordar la supervivencia. Digo, pueden ser muy ambiciosos laboralmente, moviendo fichas poquito a poco, y también en demostrar un mayor arraigo hacia lo material y concreto. Por ejemplo, el estar más conectados con el bienestar de sus cuerpos, ¿no? Entonces, típicamente, digo, los 5 de conservación son personas más pendientes de su salud que los otros subtipos del 5, como ejemplo. De manera parecida al 9 conservación, que también puede ser un gran coleccionista, digo que el 5 conservación pues pueden ser grandes coleccionistas dentro de sus refugios. Y aquí el animal simbólico que se asociaría con esto sería la ardilla o el ratón, ¿no? La ardilla también es una gran coleccionista. Entonces esta metáfora también se puede aplicar al 5 conservación. El 9 conservación y el 5 conservación son dos de los mayores coleccionistas en sus casas de distinto tipo de cosas en los 27 subtipos del enagrama. Luego digo, en su lado insano, pues esta avaricia conservacional puede llevarles al síndrome de Diógenes, a los 5 de conservación. Entonces, ¿qué les ocurre? No tirar objetos inútiles por apego, por ahorro o por la idea de que podrían serles útiles en un futuro. Entonces, a continuación voy a establecer una breve comparativa de las funciones dentro de los subtipos del 5, ¿no? Entonces, todos los 5, pues los 5 son los más mentales de todo el enagrama, pues entonces eso quiere decir que tendrían la función de pensamiento primaria por ser del centro mental y luego de pensamiento otra vez secundaria porque dentro de los 3 mentales, el 5, el 6 y el 7, el 5 es el más mental, por tanto, pensamiento primario y luego también pensamiento secundario. Pero a la hora de distinguir entre los 3 subtipos, pues aquí voy a establecer una breve comparativa. Como ya he dicho, 5 conservación es el subtipo orientado a la acción o el activo. El social es el de nuevo pensamiento, es decir, es el más intelectual, y luego el sexual es el emocional. Entonces, digo, en primer lugar, los 5 de conservación son los 5 más pragmáticos y por ello tienen un buen perfil como ingenieros. No estoy diciendo que todos ellos sean ingenieros ni que tampoco todos los ingenieros sean 5 de conservación, pero digo que tendrían un buen perfil asociado, ¿no?, a ese tipo de campos, en el campo de la ingeniería. Y de hecho pueden ser muy buenos consejeros de aspectos prácticos de la vida. Es decir, un 5 de conservación te puede enseñar cómo ahorrar y economizar más, sea en casa o en una empresa. Te puede hablar de cuáles son las bondades del minimalismo. Es decir, pueden ser muy buenos consejeros de cuestiones prácticas, ¿no? Ellos buscan la manera de evitar la intrusión demandante del exterior como manera de preservarse, ¿no?, en el ámbito suyo de conservacional o de autopreservación. Luego digo, los 5 sociales, esos son los pensamiento, subtipo pensamiento, es decir, los más intelectuales de todo el enagrama, son los 5 que corresponden mejor al cliché del sabio distraído. Y entonces tienen un buen perfil como profesores. De nuevo digo lo mismo. No es que estoy diciendo que todos los 5 sociales sean profesores ni que todos los profesores sean 5 sociales, sino que simplemente estoy diciendo que tendrían un buen perfil en ese tipo de profesión, ¿no? Como profesor universitario sobre todo. Son los 5 más intelectuales, como ya he dicho, y quienes mejor responden a la idea de imaginar al 5 como un gran erudito y amante del conocimiento, ¿no? Dentro de que ese cliché hasta cierto punto lo pueden compartir todos los 5, pero realmente es eso, un cliché. Entonces el que mejor se adecua a ese concepto es el 5 social. Buscan respuestas a las grandes preguntas de la vida o del universo. Entonces, en mi opinión, los 5 sociales son los inventores de la filosofía, los inventores de las matemáticas y los inventores de las ciencias, al menos en Occidente, ¿no? Y finalmente, pues el 5 sexual, que sería pensamiento, subtipo emoción,
pues son los más soñadores e imaginativos de los 5. Son mucho más soñadores e imaginativos que los otros 5 y digo, tienen un buen perfil como artistas o poetas. De nuevo estoy diciendo lo mismo, no todos ellos son artistas ni poetas, ni todos los artistas ni poetas son en el tipo 5 sexual, pero tendrían un buen perfil. Si se dedicaran a ese tipo de ámbitos, pues tendrían más facilidades, ¿no? Son hipersensibles emocionalmente, más pendientes de su imagen y de autoimagen. Claro, recuérdase que cuando se dice subtipo de emoción, la emoción habla de la tríada de la emoción, que también se habla como de ella como tríada de la imagen. Entonces también se podría decir subtipo imagen en este subtipo 5 sexual. Entonces, los 5 sexuales normalmente, más que los otros subtipos del 5, están más pendientes de la imagen que ellos dan, también de reflexionar sobre su autoimagen, y habitualmente tienen mayor talento creativo que los otros subtipos del 5, sin querer por ello decir que los otros no lo puedan tener, ¿no? Pero digamos, estadísticamente, 5 sexual estadísticamente tiene más talento creativo que los otros subtipos del 5. Por todas estas características, que digo que son más imaginativos, más emocionales, están más pendientes de la imagen, un poquito más, y también tienen más talento creativo, pues esto los vuelve cuasi cuatros. Pero no son cuatros porque las emociones preferentemente se las guardan para ellos mismos. Luego buscan compartir una intimidad perfecta con personas idealizadas y Naranjo a estos 5 sexuales los llama ostras con pólvora adentro, ¿no? Ostras en tanto que 5 y pólvora adentro por el instinto sexual. Entonces, esta sería la comparativa de cómo se despliegan las distintas funciones en cada uno de estos ámbitos. Como vemos en el 5 conservación va más hacia la acción, por tanto más hacia los aspectos pragmáticos, ya digo, perfil de ingeniero. El 5 social más hacia lo intelectual, así que perfil más de profesor, eminentemente de profesor universitario, catedrático. Y el 5 sexual, que es más imaginativo, más emocional, pues tendría un buen perfil como artista o como poeta. Entonces digo también observar la semejanza entre las funciones de los subtipos del 5 con las de los subtipos del 7, por la conexión, por la flecha, ¿no? Porque pasa lo mismo. En el 7 conservación, y esto es simplemente una digresión, pero bueno, el 7 conservación es de nuevo el orientado a la acción y al igual que el 5 conservación, pues también son los más pragmáticos, los 7 conservación dentro de los 7 son los más prácticos, igual que dentro de los 5, el 5 conservación es el más práctico. Luego en el 7 social es el más intelectual y el 7 sexual transmisor, pues es el 7 que es más soñador y más imaginativo. Entonces, algo parecido, como estamos viendo, ocurre en los 5, y esto evidentemente es una manifestación de la conexión por flecha. Aquí sigo con las características asociadas al 5 conservación y digo que son los 5 más celosos de su privacidad como resultado de esto que decía Claudio Naranjo de erigir altos muros, ¿no? Es difícil, por tanto, para los demás llegar a conocerlos en profundidad. Así puede tomar meses o incluso años el llegar a ganarse la confianza de un 5 conservación, aunque tú trates con ellos a diario, ¿no? Evidentemente, cuando lo digo lo de años, esto me estoy yendo en un caso extremo, ¿no? Pero la verdad es que normalmente es así. O sea, cuando tú conoces a un 5 conservación, un compañero de trabajo y a lo mejor estás con él pues, todos los días, te puede llevar meses empezar a tener, digamos, algún nivel de confianza con él, ¿no? Son los 5 más lacónicos, tanto en el lenguaje verbal como en el lenguaje no verbal. Es decir, son poco expresivos emocionalmente y también cuando se expresan verbalmente sus oraciones tienden a ser bastante compactas, ¿no? Un lenguaje bastante como telegráfico, ¿no? Y yendo muy al grano, ¿no? Entonces, los más lacónicos tanto en el lenguaje verbal como en el no verbal. El refrán en boca cerrada no entran moscas, en mi opinión, se acuñó para referirse a un 5 conservación especialmente, ¿no? O sea, si hay alguien en el enagrama a quien se le aplique bien ese refrán, es al 5 conservación. Luego digo, la arrogancia intelectual, de la cual se habla en relación al enatipo 5, pero que cada uno de los subtipos del 5 maneja de una manera distinta, aunque en mi opinión está presente en los 3, bueno, pues la arrogancia intelectual está mucho más soterrada, mucho más oculta, mucho más, digamos, refugiada en su interior que en los otros subtipos del 5, especialmente cuando se hace en contraste con el 5 sexual, donde en el 5 sexual la arrogancia intelectual es más evidente, más palmaria.
ante los demás pueden fácilmente pasar por gente humilde intelectualmente, humilde en sus logros, e inclusive ser elogiados por ello, ¿no? Decir, mira, esta persona, a pesar de sus grandes méritos intelectuales, pues se la ve humilde, entonces pueden incluso ser elogiados por eso, pero realmente ser todo ello una mascarada, en el sentido de que en sus adentros los 5 conservación sí pueden tener cierto nivel de arrogancia, lo que pasa es que como están tan refugiados en su propia interioridad, pues no se transmite al exterior, ¿no? Entonces, ya digo que es curioso, ¿no? Que incluso pueden pasar por como tener una virtud que no necesariamente tienen, es decir, pueden pasar entre los demás por personas de gran humildad intelectual y ser elogiados por ello, y no necesariamente ser eso verdad en sus adentros. Obviamente, los 5 conservación más sanos, ellos sí será real, ¿no? Es que sí será verdad que tienen esa humildad intelectual, pero ya digo que a lo mejor se les puede elogiar por una humildad intelectual que de hecho en realidad no tienen. Lo que pasa es que como son los 5 más circunspectos, pues se lo guardan, ¿no? Entonces, esto es porque no tienen el exhibicionismo de capacidades intelectuales, de dotación intelectual típico del 5 sexual, ni tampoco tienen la inclinación a asumir automáticamente el rol de experto en la materia que tiene el 5 social. Entonces, como no hacen ni lo uno ni lo otro, pues entonces pasan ante los demás como personas de humildad intelectual, ¿no? De personas más humildes, y que parece que no tienen arrogancia intelectual, aunque mi opinión es que de hecho sí la tienen, lo que pasa es que es lo que digo, que está soterrada. Luego también digo que poseen, aunque escondido, pero cuando tú los conoces en mayor profundidad te das cuenta de que es así, un lado infantil, inocente y juguetón, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del modelo padre, madre, hijo, esto es porque este es el subtipo filial, el subtipo hijo, ¿no? Entonces, tiene más en la presencia del hijo interior, ¿no? Como del niño interior en su psique, más que los otros subtipos de los 5, aunque los 5 son los más paternales de todos los enotipos, ¿no? Por eso es padre primario, padre secundario, ¿no? Pero este sería subtipo hijo, es decir, que tiene un lado más infantil, más inocente, más de querer jugar como los niños, pero típicamente solo demuestran solamente conoce ese lado sus familiares directos, aquellas personas con las que se sientan muy seguros, que son muy pocas, o también en presencia de niños. Y además eso lo he visto yo en varios 5 conservación, ¿no? Sí que tienen este lado infantil, inocente y juguetón, pero está escondido, entonces solamente lo sacan cuando están en presencia de niños, están, digamos, muy seguros con quien están delante. Lo tienen muy guardado, pero sí que lo tienen, ¿no? Entonces esto se entendería muy bien desde el punto de vista del modelo padre, madre, hijo de Claudio Naranjo. Esta diapositiva voy a hablar un poco de cómo pienso yo que se sienten por dentro de los distintos subtipos del enatipo 5. Entonces, yo mismo soy un enatipo 5, pero yo, por experiencia propia, solamente puedo hablar de uno de los subtipos, del subtipo sexual. Sin embargo, por los distintos enatipos 5 que yo he conocido en mi vida y por mi estudio del enagrama, yo voy a decir lo que yo creo que cada uno de ellos pues siente en su foro interno, aunque ya digo, respecto a mí mismo solamente puedo estar seguro para el 5 sexual. Entonces, digo, para el 5 social en primer lugar, pues el 5 social yo lo veo como alguien que se siente como un observador solitario en las alturas, desligado de una realidad cotidiana que puede despreciar por banal. Tanto los temas como a las personas que les pueden parecer banales, ¿no? O las preocupaciones corrientes de las personas también les pueden parecer a ellos banales, ¿no? Entonces pongo algunos ejemplos históricos de 5 social, Buda, Newton. Luego digo, simbólicamente, el 5 social, pues yo lo asociaría al búho, que lo observa todo desde las alturas y representa la sabiduría. Y el 5 social es el más intelectual dentro de los subtipos del 5, ¿no? Entonces, en cada uno de los subtipos se da una especie de paradoja donde coexisten dos cosas que aparentemente son contradictorias, pero que se da así, ¿no? Entonces, en el 5 social, pues coexiste la búsqueda de lo extraordinario, temas o personas,
con el menosprecio hacia lo ordinario y superficial, que en realidad es la inmensa mayoría de lo que hay, la inmensa mayoría de lo que existe realmente es ordinario y desde el punto de vista del 5 social, pues también superficial, ¿no? Entonces, eso que también que digo de búsqueda de lo extraordinario de temas o personas, en el 5 social, cuando se trata de personas son en tanto que esas personas sean poseedoras de un conocimiento extraordinario. Porque si se limita a uno a decir personas como finalidad, búsqueda de personas extraordinarias como el fin en sí mismo, eso ya sería el 5 sexual, ¿no? Entonces quiero hacer esa distinción. Luego, para el 5 sexual, ¿cómo se siente el 5 sexual? Pues se siente como si existiera un cristal impenetrable que fuera imposible de romper entre ellos y la realidad externa. Entonces, ¿qué efecto tiene eso? Pues eso les conduce más hacia su imaginación, esos son los 5 más imaginativos, ¿no? A crearse sus propios mundos alternativos. Entonces aquí pongo un ejemplo histórico, el rey Ludwig II. O también hacia la satisfacción alucinatoria de su ideal de romanticismo. Entonces aquí pongo Chopin, pero también se podría decir el poeta Rilke, también encajaría con esto, ¿no? Entonces aquí la contradicción es que coexisten la hipersensibilidad emocional, este es el 5 más sensible, se parece mucho a un 4, coexiste eso con el deseo de ser fuertes, ¿no? Siendo los 5 que son más asertivos y rebeldes. Y aquí se puede dar como ejemplo histórico a Friedrich Nietzsche, ¿no? Entonces, en cada uno de estos subtipos del 5, pues coexisten dos cosas que van en direcciones opuestas. Luego, en el 5 conservación, pues este se siente como si fuera invisible o si no existiera de una manera objetiva en el mundo físico, en un plano físico, al estar tan refugiados y también se podría decir tan apegados hacia sus mentes, ¿no? Y también lo del refugio en este caso también puede ser en el sentido literal, es decir, estoy tan metido dentro de mi refugio físico que es como si la realidad externa no, para mí no existiera. Y entonces me vuelvo invisible para ella y mutuamente, ¿no? Coexisten el apego por lo poco que creen que tienen con el deseo de minimalismo y austeridad. Aquí de nuevo vemos una contradicción, ¿no? O el hecho de que sean los 5 más distantes en el trato de uno a uno, con que a la vez los 5 de conservación son los más cálidos, no confundir esto con emocional, que eso sería el 5 sexual, los más cálidos y los más protectores con los demás. Entonces, guardan más las distancias uno a uno, pero al mismo tiempo son el subtipo expansivo dentro de los 5, ¿no? Entonces, estas son las características que yo asociaría a cada uno de los subtipos del 5 en el sentido de cómo se sienten ellos en su foro interno y también cuál es la contradicción que se encuentra en cada uno de ellos. Aquí me gustaría hablar de algunas áreas o zonas de mejora en el 5 conservación, ¿no? Entonces, en primer lugar, esto no es un orden de importancia, simplemente que las he numerado. Digo que al guardar tanto las distancias con el mundo y con los demás, pues esto puede ocasionarles, no digo que les vaya a ocasionar, digo puede ocasionarles que les falten por ello habilidades sociales y encontrarse en una situación de un no saber qué decir o cómo actuar en determinadas situaciones sociales cotidianas donde pueden sentirse bloqueados y esto a que da lugar a que se refugien aún más y esto produzca una especie de círculo vicioso. Es decir, tú eres una persona que guarda tanto las distancias con el mundo y con los demás que esto te lleva a no saber cómo fluir de una manera social normal. Esto da como resultado un bloqueo, también puede haber cierta frustración, lo cual hace que el 5 conservación se refugie más y entonces esto acaba convirtiéndose en una especie de círculo vicioso, ¿no? Entonces digo, en niveles insanos, en casos insanos, pues algunos 5 conservación por esto mismo acaban cayendo en la misantropía, aunque también los otros subtipos del 5 pueden caer en la misantropía, pero no necesariamente por la misma razón, esto sería más bien la razón que yo asociaría al 5 conservación, y o en la total asocialidad evitativa, es decir, me encierro en mi refugio de manera totalmente asocial
y evito lo más posible el trato con otros seres humanos. Esto en algunos casos extremos puede ocurrirles a algunos 5 conservación. De hecho, como ejemplo histórico esto de total asocialidad evitativa y misantropía, pues puede darse el caso del el escritor J. de Salinger, ¿no? Era un poco el paradigma de lo que sería un 5 conservación cuando ya está cayendo en lo más insano, ¿no? A Salinger le ocurrió exactamente lo que estoy diciendo aquí. Otro tip, otro área de mejora, que ya digo que todo esto son cosas potenciales, son riesgos en potencia, no quiero decir ni mucho menos que todo 5 conservación pues vaya a caer en estos comportamientos, sino que son como zonas de peligro y también como zonas de mejora, ¿no? Entonces, en segundo lugar, digo, en el ámbito laboral, y esto lo he visto yo en mi propio trabajo con un compañero que es 5 conservación, pues, ¿qué les pasa? Por esta pasión satélite de pasar desapercibidos, esas 5 conservaciones, probablemente la persona del enagrama que más quiere pasar desapercibida, ¿qué les pasa? Que puede haber dificultades para la autopromoción a pesar de poder ser mucho más inteligentes y competentes que otros compañeros de trabajo, ¿no? Que sean más torpes que ellos, pero que poseyendo mayores habilidades sociales y no teniendo el miedo a mostrarse en público que tiene el 5 conservación, pues medran y prosperan más en sus trabajos, a pesar de que tú te encuentras que el 5 conservación es una persona que, desde el punto de vista de una evaluación objetiva, podría ser muchísimo más competente que otras personas que en menos tiempo, en un mismo trabajo, pues hayan promocionado más rápidamente, ¿no? Entonces el 5 de conservación, pues esto puede ser otra de las alertas y también de áreas de mejora que yo estoy proponiendo aquí, que es que pues por esa pasión de refugio y de pasar desapercibidos, pues le falta la capacidad de venderse, ¿no? Aquí estaríamos hablando también del instinto sexual, sobre todo si el instinto sexual está ciego, que de acuerdo con la teoría de Mario Sicora, las personas de conservación dominante tienen el instinto sexual ciego. Yo no sé si esa teoría aplica en el 100% de los casos, mi opinión es que no necesariamente, quizás sea cierta en la mayoría de los casos, pero no necesariamente siempre. Pero en el 5 de conservación el caso es que yo veo que esto puede pasar, ¿no? Que les falta la capacidad de venderse a sí mismos, ¿no? De mostrar lo inteligentes que pueden llegar a ser. Entonces, esto hace que otras personas mucho menos inteligentes que ellos, pues les adelanten, ¿no? Y esto la verdad que entiendo que puede ser muy frustrante. Y finalmente he dicho que normalmente son personas muy educadas y respetuosas con los demás, en parte porque esto lo entienden como una forma de mantener las distancias con el otro y evitar que los invadan, ¿no? Entonces, por el momento lo que estoy diciendo no es malo, lo que viene ahora es donde está el problema. Sin embargo, digo que les faltaría la mayor asertividad y seguridad en sí mismos que se observa en el 5 sexual. Entonces, para un 5 conservación quizás sería algo muy bueno tener un 5 sexual de amigo, ¿no? Igual que a lo mejor para un 5, para un 6 conservación sería muy bueno tener un 6 sexual de amigo. Pues algo parecido. Entonces, digo, en el 5 conservación, ¿qué es lo que les pasa? Que es una persona muy renuente a mostrar su cólera. Por lo que siendo más complacientes y dóciles, de hecho son de entre los subtipos del 5 los más complacientes y dóciles, esto hace que puedan ceder fácilmente ante el otro y luego enfurecerse a posteriori consigo mismos porque su docilidad les ha llevado a que de alguna manera se acaben sintiendo abusados. Entonces, como un ejemplo histórico de este punto, que se resumiría en que ese exceso de educación y de respeto y de mantener y de guardar distancias con el otro para evitar que los invadan, pues todo eso, llevado a un límite, pues lo que hace es que le falte en un momento dado la capacidad de mostrar más su ira, de mostrar más su cólera y la capacidad también de saber decir no, ser más asertivos, ser un poco más rebeldes, ¿no? Entonces, eso es un ámbito también de mejora, ¿no? Como que, igual que en el 6 fóbico, pues yo le recomendaría a un 6 fóbico estar más con un 6 contrafóbico, yo le recomendaría un 5 conservación estar más con un 5 sexual, que esto lo lleve un poco mejor, ¿no? Entonces, aquí pongo un ejemplo histórico que es la carta al padre de Franz Kafka,
Kafka era un enatipo 5 conservación, su padre era probablemente un 8, yo diría un 8 conservación. Este libro yo me lo leí en su adolescencia, por aquel entonces no conocía el enagrama, pero yo en retrospectiva yo puedo decir que lo que le ocurrió a Kafka en su juventud con su padre era exactamente eso, que él como 5 conservación más complaciente y más dócil, y luego con el paso de los años se dio cuenta de lo abusado que había sido en un sentido físico, en un sentido psicológico por su padre, ¿no? Y entonces se acabó enfureciendo no solamente con su padre, sino consigo mismo porque le faltaba la capacidad de mostrarse más rebelde, ¿no? De mostrar mayor asertividad, ¿no? Entonces, esto sería otro ámbito de mejora para los 5 conservación. Es decir, tienes que estar más dispuesto a reafirmarte a ti mismo. Y si eso implica mostrar ira en un momento dado, tienes que estar dispuesto a hacerlo. Más seguridad en ti mismo, ¿no? Entonces, esos serían 3 ámbitos de mejora que yo aquí le propondría al 5 conservación. A continuación vamos a pasar a ver los ejemplos de dónde veo yo la pasión satélite de 5 conservación de refugio en nuestro protagonista, en Andy. Entonces, en primer lugar, pongo la manera tan parca, tanto en palabras, pero especialmente en emociones, con que Andy enfrenta el juicio al que le someten. Lo cual, en mi opinión, pues desgraciadamente contribuye a la injusta condena de Andy. ¿Por qué? Porque sesga erróneamente la percepción del tribunal sobre él. Entonces aquí su personalidad de 5 conservación, desgraciadamente, juega en su contra, ¿no? El tribunal, por la manera en la que observan que él se comporta, pues tienen erróneamente la percepción de que Andy era culpable, y simplemente es que esa es la manera en la que efectivamente se puede expresar un 5 conservación, ¿no? Luego pongo Red explicando sobre Andy al principio de la película, cuando dice: la primera noche de Andy Dufresne en prisión me costó 2 paquetes de tabaco. Ni siquiera abrió la boca. Entonces, aquí digo que permanecía refugiado en sí mismo. Yo digo que esta idea de refugio es ante todo el refugio dentro de la propia cabeza del 5 conservación. Y luego Red dice sobre Andy: al principio Andy solía mantener las distancias. Entonces aquí estamos viendo una actitud típica de 5, ¿no? La fijación del 5, del desapego, del distanciamiento psicológico, ¿no? Supongo que lo pasó mal adaptándose a la vida de la cárcel. Pasó más de un mes hasta que por fin abrió la boca para decirle más de 2 palabras seguidas a alguien. Entonces esto me parece un comportamiento totalmente realista en un 5 conservación, en ese tipo de situación. Y luego Red dice a Andy: tienes fama de ser un tipo muy frío. Entonces la frialdad es algo que se asocia estrechamente con los NA tipo 5, ¿no? En la conversación, Andy le dice a Red que él colecciona minerales y que le gustaría volver a hacerlo a pequeña escala dentro de la prisión. Y además no solo eso, sino que le demuestra que es un experto en la materia, y estamos también viendo más características de 5. Entonces aquí digo algo que había comentado antes, pero que lo vemos en este personaje, como los 5 conservación pues suelen tener algún tipo de hobby de tipo coleccionista, ¿no? Pero, es decir, los hobbies del 5 conservación suelen ser cosas que se puedan ejercer de manera solitaria, ¿no? No son como a lo mejor los hobbies de un 5 social, que pueden ser más en grupo. Los hobbies de un 5 conservación suelen ser cosas que uno puede hacer sin necesitar a los demás, ¿no? Entonces esto que él dice de explicar de que recolecta minerales, y además que le demuestra a Red que se sabe los nombres de los minerales, etcétera, ¿no? Entonces debido a los 5 conservación pues suelen tener hobbies coleccionistas de alguna clase, lo cual también pues encaja con esta idea de avaricia conservacional, ¿no? Entonces aquí continúo con los ejemplos. Cuando Red dice sobre Andy: era una persona muy reservada. Se nota que está hablando de una tipo 5 conservación. Se paseaba como se pasea un hombre por el parque, sin ningún tipo de preocupación o inquietud. Aquí estoy viendo yo la actitud del desapego, la fijación del 5. Como si un escudo invisible le protegiera en todo momento. Entonces aquí lo que se ve es ese concepto de autorrefugio, ¿no? Refugiado en sí mismo. Luego, cuando Red explica sobre Andy, tras ser agredido por las hermanas, él nunca dijo quién lo hizo, aunque todos lo sabíamos. Entonces aquí voy a hacer un contraste con el 5 sexual. Digo, mientras que en contraste el 5 sexual es dado a compartir secretos y hacer confidencias, siempre y cuando exista confianza, tampoco es que el 5 sexual lo haga con todo el mundo. En el 5 conservación, indefectiblemente lo que se ve es que prefiere guardarse todos sus secretos e intimidades para sí.
Entonces, él como 5 conservación, pues efectivamente no dijo ni una palabra, aunque Red explica que todo el mundo sabía que lo había hecho, pero él permaneció completamente callado, ¿no? Entonces, esto es lo que digo, que el subtipo de 5 conservación es el más mezquino. Mezquino en el sentido de que es el que menos da de sí mismo al mundo, a los demás. Y por tanto, mientras que los 5 sexual, pues les gusta compartir secretos y confidencias, 5 conservaciones más de yo me guardo todos mis secretos e intimidades para mí mismo, ¿no? Como se está viendo en este episodio. Luego digo, sin embargo, lo que sí es común a todos los subtipos del 5, independientemente de cuál sea el instinto, es el hecho de guardar respetuosamente los secretos y confidencias que les hagan los demás a ellos. Es decir, mientras que los subtipos del 5 varían en cuál es el grado en el cual ellos comparten secretos y hacen confidencias a los demás, eso, el 5 conservación es el más hermético y el 5 sexual es el más abierto a ese respecto. Lo que sí tienen todos los 5 en común es que si tú les cuentas a ellos un secreto, independientemente de cuál sea el subtipo del 5, te lo va a guardar, ¿no? De hecho, el 5 es, yo diría, de todo el enagrama, la persona más respetuosa en ese sentido. Es decir, que tú puedes confiar que si le cuentas una confidencia a un 5, te la va a guardar, ¿no? Como la relación médico-paciente, similar a eso. Luego Red sobre Andy, cuando hace el trato de las cervezas, digo, que Red explica en cuanto a Andy, se pasó todo el descanso sentado a la sombra, con una extraña sonrisa en su rostro, mirando cómo nos veíamos la cerveza. Entonces aquí vemos una actitud propia de 5, porque está observando distante, pero sin participar al mismo. Entonces eso me parece un comportamiento típico de 5 y más pronunciado en el 5 conservación, eso de la observación distante sin participar. Luego dice Red, algunos dirán que lo hizo para ganarse el favor de los celadores o para ganarse amigos entre los presos, pero yo creo, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Red, pero yo creo que lo hizo para volver a sentirse normal, aunque fuese solo por un momento. Entonces, ¿normal en qué sentido? En el sentido de recuperar su sentido de libertad personal primordial en la psique de todo tipo 5. Eso es lo que realmente estaba buscando Andy. Yo estoy totalmente de acuerdo con la interpretación que hace Red. O sea, sentirse normal, pero normal para un N tipo 5 quiere decir yo me siento libre, me siento autónomo. Entonces Red estaba momentáneamente restituyendo su sentido de libertad personal, olvidándose que estaba recluido. Aquí sigo con los ejemplos, entonces digo que la mejor escena de la película, en mi opinión, al menos para ver la Pasión Satélite, es cuando se atrinchera, es decir, construye un refugio, y pone ópera en los altavoces. Y en palabras de Red, dice, os aseguro que esas voces te le elevaban más alto y más lejos de lo que nadie viviendo en un lugar tan gris pudiera soñar. Fue como si un hermoso pájaro hubiese entrado en nuestra monótona jaula y hubiese disuelto aquellos muros. Y por unos breves instantes, hasta el último hombre de Shawshank se sintió libre. Entonces yo creo que aquí se puede afirmar con seguridad, con rotundidad, que la intención de Andy era justamente esa, ¿no? Que la intención de Andy, en tanto que un ENA tipo 5, que es el que más valora la libertad personal y la autonomía en el enagrama, era justamente esa. Así que la interpretación que hace de Red, de nuevo, es completamente atinada, acertada. Y luego, cuando castigan a Andy por ello, pues le preguntan al salir del agujero, ¿no? Dice, ¿valieron la pena 2 semanas en el agujero? Y la contestación que da Andy me parece algo absolutamente propio de un 5 conservación, ¿no? Porque ninguna otra persona en el enagrama respondería algo así, ni siquiera otro subtipo del ENA tipo 5. Y dice, han sido unas vacaciones, ¿no? Entonces aquí pongo doble signo de exclamación, ¿no? Porque es que me pareció un comentario absolutamente específico de un 5 conservación, ¿no? Dice, digo que si existe algún subtipo que podría, hablando con total sinceridad, porque lo dice con sinceridad, hacer semejante comentario después de un encierro así, es el ENA tipo 5 refugio, ¿no? Y luego añade, el señor Mozart me hizo compañía. Estaba aquí tocando su cabeza y aquí tocando su corazón. Esa es la belleza de la música y ahora esto que dice me encanta. Eso no te lo pueden quitar nunca. Que hay algo dentro que no te pueden quitar, que es tuyo. Entonces aquí estamos hablando de avaricia sana. Una avaricia sana y adaptativa de sentirse libre, ¿no? De estar encerrado en un agujero. Y el tío era capaz de aún así sentirse libre y decía que la música de Mozart le acompañaba en su cabeza, ¿no? El refugio del 5 conservación, como ya he dicho, en primer lugar es su cabeza, ¿no?
Y él se era capaz de mantenerse libre a pesar de que la situación objetiva era que estaba castigado y encerrado, ¿no? Entonces, digo que esta reflexión que hace Andy, pues cuando la escuché me recordó mucho a la filosofía del libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que yo diría que muy probablemente Viktor Frankl también era un enatipo 5, ¿no? Entonces, este comentario que hace Andy me parece algo de un enatipo 5 totalmente sano, ¿no? Me encantó este comentario. Ya digo que recuerda mucho a la filosofía de Viktor Frankl, porque probablemente él también era otro 5. Entonces aquí continúo con los ejemplos, esta pasión de refugio. Entonces este punto me gusta especialmente, ¿no? Red le dice a Andy, ya sé que eres bueno, Andy, pero tanto papeleo deja un rastro y si alguien lo descubre darán con el culpable, ¿no? Entonces están hablando del blanqueo de dinero que está efectuando Andy para el director de la prisión. Y Andy dice, pues claro que sí, pero no conmigo, no darán conmigo. Randall Stevens, el socio invisible. Dice, ¿quién es ese? Dice, un fantasma, una aparición. Yo lo he creado de la nada, no existe, excepto sobre el papel, ¿no? Y luego le dice Red, pero no puedes crear a alguien de la nada. Y ella le responde, claro que sí, se puede crear, si conoces el sistema y sus resquicios, ¿no? Entonces este comportamiento también me parece muy propio de un 5 conservación. Entonces paso a explicar, digo. 5 conservación es una persona que sabe actuar inadvertido desde la sombra como nadie, ¿no? También se podría hablar del 8 conservación, pero sería por la flecha, aunque el 8 conservación lo haría de una manera muchísimo más antisocial, ¿no? El 5 conservación de primeras, a menos que esté insano, no es una persona antisocial como sí es más probable en el 8 conservación. Entonces digo, el 5 conservación pues sabe actuar inadvertido desde la sombra como nadie, pensando estratégicamente como si el mundo se tratara de una especie de tablero de ajedrez, ¿no? Como un ajedrecista sobre el tablero del mundo. Y de hecho, en la película vemos muchas veces como Andy es aficionado al ajedrez. Así que esto encaja con lo que estoy diciendo, ¿no? Es que efectivamente el 5 conservación tiene un poco de madera de ajedrecista sobre el terreno de la realidad, sobre el mundo, ¿no? Entonces, Andy, por tanto, aplica el mismo tipo de pensamiento al ajedrez que aplica sobre el mundo. Eso me parece efectivamente propio de un 5 conservación. Entonces, digo, es característico en ellos el mover ficha, pero desde la distancia, ¿no? Porque los 5 conservación son desde la distancia, de la distancia del refugio, ¿no? Entonces, digo, ellos van moviendo ficha en el mundo, pero siempre desde la seguridad de su refugio, sin abandonar su refugio, ¿no? Pudiendo hacer del anonimato y de la invisibilidad social, que los 5 de conservación son personas que efectivamente se sienten a sí mismos como invisibles en la sociedad, bueno, pues pueden hacer de eso una ventaja que redunde en su propio beneficio, ¿no? Entonces, esto se puede utilizar de dos maneras. Se puede utilizar de manera sana o de manera insana. Simplemente yo estoy describiendo que ellos tienen la habilidad de actuar, digamos, como un ajedrecista sobre el tablero de la realidad, en la sombra, ¿no? Y que pueden hacer del anonimato una ventaja, una fortaleza, ¿no? Entonces, la versión psicopatológica de esto que estoy describiendo la proporcionaría Ted Kaczynski, ¿no? En una bomber, el cual, cuando se estudia su biografía, es muy probable que él fuera un 5 conservación insano. Pero como contrapartida sana, bueno, aquí he puesto un ejemplo de la ficción, ¿no? Pues el protagonista de la serie, Mr. Robot, que es un hacktivista que opera en la sombra, hace lo mismo. Lo que pasa es que el protagonista de Mr. Robot es un 5 conservación sano. Entonces, este rasgo es un rasgo que tiene el 5 conservación. Luego, ya independientemente del nivel de salud psicológica, habrá 5 conservación insanos que lo utilicen para hacer el mal, 5 conservación sanos que lo utilicen para hacer el bien. Eso ya es una dimensión independiente del cual es tu subtipo. Eso ya depende del nivel de salud psicológica de la persona, ¿no? Pero el caso que es que esto que está aquí reflejando Andy, pues de nuevo subraya otra de las características propias del 5 conservación. El saber actuar como una especie de ajedrecista, como un estratega desde la distancia. Entonces el siguiente comentario que Andy le hace a Red me parece muy revelador. Y también nótese cómo esta confidencia es después de muchos años de amistad. Esto es lo que estaba diciendo al principio de que lleva mucho tiempo llegar a un alto grado de confianza con un 5 conservación, ¿no? Entonces, después de muchos años, pues le hace esta confidencia y le dice:
Mi mujer me decía que era imposible conocerme, que era un libro cerrado. Entonces aquí estamos viendo hermetismo psicoemocional, ¿no? Hermetismo psicológico. Se quejaba de eso todo el día. Yo la quería, solo que no supe hacérselo ver. Entonces aquí estamos viendo aspectos neuróticos del 5. Del 5 conservación en este caso. Avaricia o tacañería emocional, que es en el 5 en el que más se da. Hice que se alejara y por eso murió, por mi culpa, por mi forma de ser. Entonces aquí estamos viendo el super yo intrapunitivo que tan fuerte en el enatipo 5. Entonces Naranjo sobre los 5 dice que los 5 son intrapunitivos, que son muy de castigarse a sí mismos. Y el 5 junto con el 1 y el 6 son los más super yoicos del enagrama. Entonces aquí él se está culpando a sí mismo, aunque luego su amigo le dice que no se culpa a sí mismo. Entonces, a propósito de esto, pues lo que quiero comentar cuando él dice que era imposible de conocerme, que era un libro cerrado, es que el 5 conservación es el más hermético de los 5. Aunque en todo subtipo del 5, conservación social o sexual, existe algún grado de hermetismo, este 5 conservación, como el subtipo pasional, es decir, el más 5, recuerda el vídeo que hice en mi canal de subtipo pasional, apasional y contrapasional, pues el pasional es el que más es ese enatipo y el contrapasional es el que menos lo es, ¿no? Pues el 5 conservación es el más 5, por contra el 5 sexual es el que es menos 5, ahora lo digo, ¿no? Bueno, pues como subtipo pasional es el más cerrado en cuanto a sus pensamientos y sentimientos, el más hermético, mientras que en el polo opuesto, el contrapasional, es decir, el que es menos ese eneatipo, pero sigue siéndolo, pues el 5 sexual, que es el menos 5 de entre los 5, podría ser descrito como un contrahermético selectivo, ¿no? De acuerdo con el hecho de ser contrapasional. Entonces, 5 es el eneatipo que más asociaríamos con el hermetismo psicológico, y el 5 conservación es el que más representa eso, mientras que en el contrapasional, en el 5 sexual, pues yo lo describiría en estos términos como un contrahermetismo selectivo. Entonces lo de selectivo es porque no lo hace con todo el mundo. El 5 sexual requiere unas condiciones muy ideales para poder abrirse. Entonces la confianza precisamente en el 5 sexual se podría entender como contrahermetismo selectivo, y en el 5 conservación esta idea de refugio pues va ligada a un hermetismo, en primer lugar psicológico, pero también puede ser literalmente estar sellado, refugiado bajo cuatro paredes, ¿no? Entonces, digo, también, no obstante, Naranjo también describe el 5 conservación como el más amable, protector y colaborador entre los subtipos del 5, de acuerdo con el hecho de que este es el carácter más expansivo entre los 5. Mientras que el 5 social es más retirado, más de no entrar en conflicto, pero tampoco de imponer a los demás, y el 5 sexual es el más de ir a la contra, el más rebelde de los 5. Entonces esta cita del 5 conservación como el más amable, protector y colaborador, aquí pongo la referencia, ¿no? Entonces es el 5 más hermético, pero también tiene ese aspecto, ¿no? Que también es el más expansivo. Y luego, respecto a la autocrítica que hace Andy, pues digo que también observe que el 5, al estar al fondo del enagrama, junto con el 4, pues son los dos enatipos que tienen mayor nivel de insight psicológico interior, es decir, que son los más intraceptivos, lo opuesto al 9. El 9 es anti-intraceptivo, es decir, el 9 no se mira a su interior, le cuesta muchísimo. Mientras que el 4 y el 5 le resultan muy fácil, porque son los que están más al fondo del enagrama, son los que tienen mayor capacidad para eso, ¿no? Entonces, el resultado es que para un 5, también por un 4, resulta muy difícil engañarse a sí mismo. Entonces, esto es lo que estamos viendo en esta autocrítica que realiza Andy, ¿no? Siendo así Andy consciente de lo ocurrido en su relación. Es decir, la crítica que él se está haciendo a sí mismo demuestra que él entendía perfectamente lo ocurrido, aunque estaba siendo muy severo, muy duro consigo mismo, por esto de que digo de que el 5 como super yoico puede ser muy intrapunitivo, muy de machacarse a sí mismo, ¿no? Y para acabar, pues también donde veo yo la pasión satélite de refugio sería al explicar a Red que él desea irse a un pueblo remoto de México, evocando con ello la pasión secundaria del 5 conservación de refugio por describir un lugar apartado, un pueblo muy poco conocido, donde no se sentirá invadido por los fantasmas de su pasado. Dice algo así como que ese sitio no tiene memoria, ¿no? Entonces,
Andy dice, ese hotel y esa barca no creo que esté pidiendo demasiado. Es decir, está defendiendo un estilo de vida apartado de la civilización, en un pueblo perdido, en soledad y minimalista en cuanto a sus necesidades. Por eso él mismo dice, no estoy pidiendo demasiado. Pero con el cual él se conforma, le parece suficiente, porque al menos le permite sentirse en libertad, que es la necesidad primaria psicológica de un enetipo 5, ¿no? Entonces esta defensa de un estilo minimalista de vida, pero donde diga, pero aunque yo esté apartado aquí y en soledad, puedo decir que en este sitio yo me siento libre. Pues aquí estamos viendo de nuevo características de 5 refugio, ¿no? Y finalmente puesto en el secretismo de llevar a cabo su plan de fuga de manera totalmente desapercibida. Y si hay alguien en el enagrama que podría hacer eso, llevar a cabo un plan de fuga de manera que nadie se entere, es justamente un 5 de conservación, ¿no? Y además lo mantiene durante un montón de años, durante toda su estancia en prisión. También digo que nótese cómo lleva a cabo sus movimientos paso a paso. Eso que yo decía del 5 de conservación, como que es una especie de ajedrecista, dentro de un plan estratégicamente trazado en el refugio oculto de su mente. Es decir, que él planea todo eso en su mente y nadie se entera, ¿no? Luego digo, pues en su estrategia no solo él mismo recupera su libertad, sino que de paso además hace justicia contra el sistema corrupto que imperaba en la prisión. Entonces ahí se le vería también una flecha positiva con el 8, es decir, dos pájaros de un tiro. Él recupera la libertad, pero al mismo tiempo se ve que como él hace justicia, ¿no? Entonces, pues acabo aquí con una pequeña reflexión y digo que al enetipo 5, por su estructura psicológica, no se le puede privar de su libertad personal más que del aire que respira. Y también digo que, de hecho, es muy común que cuando un enetipo 5 se conecta con su flecha al 8, lo haga porque percibe una amenaza contra sus ideales de libertad, no por las motivaciones, por las razones que tendría un 8 de pues, tener la estrategia de sentirse poderoso para alcanzar el dominio y el control de la situación. Cuando un 5 se conecta con el 8, normalmente no es por la misma motivación psicológica de un 8, que es para tener el dominio de la situación. Cuando un 5 se conecta con el 8, lo más probable que digo es que lo haga porque siente que sus ideales de libertad están siendo amenazados. Y de ahí es de donde sale la flecha con el 8 cuando un 5 se pone en ese plan, se conecta con ese plan. Entonces, la motivación es muy distinta, ¿no? Lo que pasa es que ahí los 5 pues se pueden poner más enérgicos en su defensa de ideales de libertad. Entonces ya con esto acabo con la explicación de dónde veo yo ejemplos de pasión satélite de refugio en este personaje. Aquí quisiera hablar un poco acerca de la virtud del enetipo 5, que es la generosidad. Y esta se da cuando los 5 abandonan su característica mezquindad para volverse verdaderos humanistas comprometidos que en vez de dar la espalda al mundo, que es lo más característico que hacen todos los subtipos del 5, le dan la cara sin miedos. Ahí vemos una flecha con el 8 sana, positiva. Y además descubren en el proceso que con su contribución única, porque el aporte que puede hacer un 5 nadie más lo puede hacer, es una contribución singular, con su contribución única pues pueden iluminar positivamente a los demás, ¿no? Flecha 7 sana. Entonces, para más detalles de qué entiendo yo por esto de iluminar, véase el vídeo que hice en mi canal de significado de las conexiones, ¿no? Entonces, esto que digo de contribución única, ¿por qué? Bueno, pues aquí lo explico en el siguiente punto. Digo, en parte debido a su libre pensamiento a ultranza, el 5 es un defensor radical del libre pensamiento, pues los 5 poseen una enorme capacidad para generar perspectivas insólitas, innovadoras y potencialmente geniales. Entonces, esto es lo que yo entiendo por contribución única, que es muy específico del 5, ¿no? Entonces, no es casualidad, ni mucho menos, que muchos grandes genios de la historia de la humanidad pues hayan sido creadores revolucionarios de cambios de paradigma, cambios en la mentalidad de la gente, y estos nativos fueron 5. Entonces tenemos, por ejemplo, Newton, también tenemos a Darwin con la gran revolución no solamente en la ciencia sino en la filosofía, ¿no? Que también creó la teoría de la evolución de Darwin. Y luego también tenemos Nietzsche en la filosofía y también en la psicología. Entonces, muchas personas que han dado auténticas revoluciones copernicanas a la manera del ser humano de entender el universo o de entender la mente humana,
Han sido 5. Si yo digo que esto, en mi opinión, no es casualidad, es porque los 5 tienen una gran capacidad para generar puntos de vista, para generar cosmovisiones, maneras de interpretar la realidad que sean insólitas e innovadoras. Mucho de lo que se llama en inglés out of the box thinking, ¿no? Pensamiento fuera de caja, ¿no? Entonces, muchas de estas ideas son potencialmente geniales, ¿no? Entonces, esto es algo muy específico de los 5, ¿no? Esta capacidad de ver algo de una manera completamente nueva. Entonces, también digo, así como la avaricia no debe ser malentendida en el 5 como avaricia económica, eso es verdad que a veces puede ser posible, pero no es la manera más exacta de entender lo que se entiende por la avaricia. La avaricia principalmente es una avaricia de uno mismo, ¿no? Entonces, no debe ser malentendida en un sentido meramente económico, pues lo mismo aplica a la virtud. O sea, la generosidad se puede decir 3/4 de lo mismo. Cuando se habla de la virtud del 5 como la generosidad, tampoco esto debe ser entendido necesariamente como una generosidad económica, también podría serlo, ¿no? Pero no es la idea más profunda, no es la idea principal. Entonces, ¿cómo la definiríamos? Bueno, yo aquí hago un intento de definición, definida como un desprendimiento altruista de los recursos del 5, su tiempo, su energía, con los cuales normalmente son tan tacaños los 5, y los dones o talentos naturales propios, específicos de los 5. Entonces, ¿cuáles son los dones que el 5 representa mejor que nadie en el enagrama? La capacidad de concentración, la inteligencia analítica, la objetividad, el tener un profundo insight, o si lo queríamos decir en español, perspicacia, etc. Entonces, cuando estos recursos y estos dones o talentos propios y naturales a los 5 pues son puestos en favor de los demás, aquí estaríamos hablando de generosidad en el sentido enneagrámico, no en el sentido de ser necesariamente generoso con el dinero. En vez de la privada y celosa retención personal de los recursos propios y de los dones y talentos naturales propios del 5, cuando ya estaríamos hablando de la avaricia. Entonces, aquí pongo unos pocos ejemplos, evidentemente hay muchos más, pero pongo unos pocos ejemplos de 5 que han representado este paradigma de ser personas generosas y humanistas. En primer lugar he puesto a Buda, luego he puesto a Marco Aurelio, el filósofo estoico, Albert Einstein. Entonces aquí recomiendo la lectura del libro de Einstein sobre el humanismo, que precisamente trata sobre lo que estamos explicando, sobre la virtud y el ideal de un enetipo 5. Yo a Einstein lo considero por lo general un enetipo 5 muy sano, y también a Claudia Naranjo. Entonces, estos son algunos 5 que han representado estos aspectos más luminosos de generosidad y de humanismo. Hemos visto qué es la generosidad, me gustaría dar algunos ejemplos de dónde veo yo la virtud del 5, de la generosidad, en nuestro protagonista. Entonces, en primer lugar, al conseguir con su ingenio cervezas para aliviar la desazón del calor y el trabajo de sus compañeros, lo cual hace de una manera totalmente generosa. De hecho, él no bebe. En segundo lugar, al pugnar durante muchos años, ahí se le vería una flecha con el 8, de estar ahí luchando, con objeto de organizar y proveer de una biblioteca y de ocio cultural a todos sus compañeros reclusos. Entonces, también les digo aquí que lo de querer una biblioteca me parece una iniciativa muy propia de un enetipo 5 precisamente, ¿no? Y además es muy graciosa la escena donde él se le ve compartimentalizándola inmediatamente, ¿no? Dividiéndola en categorías, ¿no? Eso es muy propio de los 5, ¿no? Compartimentar todo, ¿no? Este libro a esta sección, este libro a esta otra sección. Entonces, está demostrando virtud de 5, pero se le sigue viendo que tiene las características básicas de 5, ¿no? Y ya digo que lo hace de manera completamente desinteresada. Digo, como curiosidad, pues Naranjo dice en sus libros que muchos bibliotecarios son enatipo 5, y más probablemente sean 5 conservacional, ¿no? Luego, al poner ópera, como curiosidad, digo, es las bodas de Fígaro de Mozart, la música que pone, a sus compañeros reclusos para que por unos instantes pues volvieran a sentirse libres y felices. Entonces ahí se estaría viendo una flecha 5 a 7, ¿no? Libres y felices. Luego, al ayudar a muchos jóvenes reclusos analfabetos, entre ellos Tommy, a sacarse el graduado escolar, siendo generoso con su tiempo y sus conocimientos. Aún así, él le advierte a Tommy al principio: no me gusta perder el tiempo. Es una expresión muy típica de la avaricia del 5. Una de las maneras más clásicas de avaricia en el 5 es la avaricia
con su propio tiempo. Pero no obstante, pues él se muestra generoso con su tiempo y sus conocimientos y le ayudan. Finalmente voy a describir dónde veo yo las flechas de este personaje. Bueno, pues la flecha con el 7, en primer lugar, en su capacidad de ver la luz al final del túnel. Literalmente en este caso, dado que excava un túnel, o sea que en este caso no solamente es metafórico, es literal además, ¿no? Y en un momento, pues él explica a Red que debe mantener siempre la esperanza. Y de hecho, en la carta que le deja al final, escribe: recuerda, Red, que la esperanza es algo bueno, quizá lo mejor de todo, y las cosas buenas no mueren, ¿no? Entonces, aquí estaríamos viendo una flecha positiva con el 7. Y luego la flecha con el 8, pues esa la veo más veces. En primer lugar, cuando se acerca al sádico capitán celador, que yo lo tipificaría como un 8 sexual insano, para hacer el trato de las cervezas, a cambio de ofrecerle su expertise de tipo 5 en temas, asuntos económicos, jugándose el tipo a sabiendas, pero consiguiéndolo, ¿no? Entonces hace falta aplomo para ello. Entonces aquí estaríamos viendo una flecha positiva con el 8. Luego, al plantar cara en repetidas ocasiones a los acosadores que pretendían sodomizarlo. Y en un momento dado, por ejemplo, dice: tú sabes leer, ignorante de mierda. Entonces, aquí también digo, la manera preferida para un enatipo 5 de insultar es dejar al otro como un imbécil, proyectando precisamente uno de los mayores temores, miedos del propio enatipo 5, que es sentirse intelectualmente inútil o incompetente. Es decir, los 5 los que más temen ellos, una de las cosas que ellos más temen es el sentirse como unos imbéciles en este mundo. Entonces, justamente por eso, por proyección, los 5, cuando insultan a los demás, la manera preferente de insultar es llamando a los demás idiotas, imbéciles, ¿no? Entonces aquí se está viendo en esta escena, ¿no? Y finalmente, pues al desafiar al alcaide, cuando en vez de apagar la música, cuando le pide que la apague, él hace lo contrario, le sube el volumen, de nuevo consciente de que si hace eso va a pagar las consecuencias, ¿no? Y entonces aquí se estaría viendo una flecha 8-5, en el sentido de que se muestra rebelde, pero ¿por qué lo hace? Pues lo hace en defensa de la libertad personal, una motivación de 5. Entonces, antes de acabar, me gustaría añadir un pequeño bonus, como también he realizado en otros casos en mi canal, para proporcionar un listado de casos históricos, personajes reales, y no solamente un personaje de la ficción, ¿no? Entonces he puesto este listado de 10 personajes históricos o famosos pertenecientes al 5 conservación, que además se ha ordenado cronológicamente. En primer lugar tenemos a San Juan de la Cruz, este místico que Claudio Naranjo lo tipifica como un 5 conservación. Luego tenemos al filósofo Baruch Spinoza, que su filosofía hace un gran hincapié en la libertad personal y la autonomía del individuo, cosa que me parece totalmente característica de la filosofía que escribiría un enatipo 5. Luego tenemos al escritor Franz Kafka, que pues en sus libros demuestra ese surrealismo nihilista, cosa que también me parece propio de un enetipo 5. Al escritor Salinger, que como escritor era un genio, sin embargo este personaje probablemente tenía problemas mentales porque llevaba al extremo la pasión satélite de refugio, nunca se salía de su casa, no quería que lo fotografiaran. Es decir, este ya sería a nivel profesional, llegó a lo más alto, pero luego yo creo que este personaje demostraba los aspectos más neuróticos de un enatipo 5 conservación. Luego más sano, porque este era Asimov era un ejemplo de un 5 que estaba como más volcado hacia la sociedad, pero yo lo califico como 5 conservación, no como 5 social. El escritor y divulgador científico, ya digo, Isaac Asimov también me parece un buen ejemplo de un 5 conservación, a diferencia de Salinger, sano, ¿no? En cuanto a nivel intelectual, pues evidentemente las dos personas eran de un alto nivel intelectual, sin embargo Asimov era un 5 más sano. Luego también tenemos a José Saramago, el premio Nobel, este lo tipifica también Claudio Naranjo como un 5 conservación. El cineasta Stanley Kubrick, esta es una tipificación personal. Cineasta y fotógrafo, también yo lo encuadro muy bien en el 5 conservación. El escritor y filósofo Humberto Eco, de nuevo esta es una tipificación personal, también yo lo considero un 5 conservación. El político español Julián Guita, este sería de nuevo un 5 conservación sano, que salía más de su cueva, pero yo también lo veo como un 5 conservación.
Y finalmente el escritor de terror Stephen King, que precisamente es el autor de la historia de que nos ocupa, ¿no? De la que se basa la película de Cadena Perpetua, ¿no? Entonces no podía faltar en este listado. Aunque Stephen King 5 conservación y en esta película que hemos analizado pues es su protagonista quizá podría ser un alter ego del propio Stephen King, dado que también pertenece a su mismo subtipo, ¿no? Entonces este es un listado que yo quería proporcionar para que no solamente sea un ejemplo de la ficción. Con esto llegamos al final de la presentación. Muchas gracias por tu atención. Por favor, no te olvides de dejarme un like para que el canal crezca y mi contenido llegue a mayor número de personas. Entonces aquí dejo la cita que me parece la mejor frase de la película, cuando dice: algunos pájaros no pueden ser enjaulados, sus plumas son demasiado hermosas. Cosa que si hay algún enatipo del cual se puede decir algunos pájaros no pueden ser enjaulados, ese es justamente el enatipo 5 por su sed de libertad. Y bueno, entonces no continúo leyendo la cita. Entonces, para quien quiera conocer en mayor profundidad el enatipo 5 conservación, les recomiendo compaginar este análisis con el que hice de la serie Mr. Robot. Lo que pasa es que, claro, para eso va a tener que ver la serie de Mr. Robot, ¿no? Pero si alguien de verdad quiere conocer en profundidad el 5 conservación, merece la pena, porque esta es la mejor película que se pueda dar para conocer al 5 conservación, y Mr. Robot es la mejor serie que se pueda dar para conocer al 5 conservación. Así que si alguien está muy interesado en conocer este patrón de personalidad, pues le dejo la pestaña del videoanálisis que hice de Mr. Robot para que lo complemente con este. Entonces, de nuevo, muchas gracias por tu atención y por favor no te olvides de dejarme un like.